charla está enfocada en alimentos en harina para principalmente las tres especies básicas que manejamos en Guatemala en gran proporción, que son bovinos, aves y cerdos, ¿verdad? Son algunos conceptos básicos para personas que ya lo están haciendo, ya están haciendo alimentos en sus granjas, y algunas otras, pues son conceptos que pueden tomar personas que quieren lanzarse a hacer esto. De hecho, por eso mismo pensamos que era una buena oportunidad para volver a tocar el tema, porque varios de nuestros clientes se han acercado pues a preguntarnos qué es lo que deben hacer, qué consideraciones tomar, y es parte de lo que hoy les vamos a compartir. Bueno, vamos a comenzar entonces a platicar sobre algunas de las razones del incremento de los costos a nivel mundial. Creo que todos nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Y estamos en un escenario bastante difícil. Como todos los problemas económicos a nivel mundial, pues vamos a darnos cuenta que son muchas situaciones de oferta y demanda. Y les voy a ir contando más o menos una historia cronológicamente desde en qué momento se comenzó a ver un punto de inflexión, y todo lo que estábamos bien hace 4 o 5 años, pues comenzó a tornarse un poco más difícil. Si nos vamos más atrás y pensamos en el año 2019, sabemos que China tuvo la generación de la peste porcina africana. De hecho, ellos tuvieron que tener hasta 117.000 millones de cerdos. Algunos los enterraron vivos. Creo que muchos vimos esos videos que fueron muy impactantes, ¿verdad? Y pensamos que eso se iba a quedar por allá. Sabemos que no tenemos certeza de que ha llegado a Centroamérica o América. Sabemos que en Dominicana sí ya hubieron algunos casos, pero pues lo que pensamos que iba a pasar solo allá también nos afectó acá. En ese 2019, entonces, China dejó de consumir una buena parte de granos a nivel mundial. O sea, 117 millones de cerdos dejaron de consumir alimento, y por lo tanto, pues hubo una sobreoferta de granos a nivel mundial. Esto provocó, en ese momento para nosotros fue algo muy bueno, porque el maíz y la soya principalmente estaban baratos, ¿verdad? Teníamos abundante y estaban a muy buen precio. Pues, estaba el maíz alrededor de los 100 quetzales, la soya alrededor de los 150 quetzales, y todos éramos felices. No pasarían tantos meses y aquel fatídico viernes 13 de marzo del 2020, pues se hizo oficial que a Guatemala había llegado el COVID-19 famoso. No tenemos mucho que ahondar en eso, ya todos sabemos qué es lo que está pasando. Lamentablemente algunos hemos perdido algunos familiares cercanos, pues pero los que estamos aquí seguimos luchando para poder vivir, y los que estamos en el sector pecuario, pues seguimos echándole ganas, ¿verdad? En ese momento, pues no todo fue tan malo en la industria pecuaria. Por lo menos la gente que producía huevos tuvo una bonanza en cuanto a las ventas. Se disminuyeron el comercio informal o el comercio de contrabando de otros países. Entonces eso hizo que los productores nacionales tuvieran pues materias primas baratas y un buen precio de mercado a la venta, tanto en el huevo, en el pollo. Y aunque parezca risa, también la gente que vendía papel higiénico, aunque no es parte del sector pecuario, pues me imagino que tuvo un buen tiempo de bonanza. A veces todavía me pregunto si todavía tienen stock para irles a comprar, ¿verdad? Entonces, no a todas las industrias les fue mal, a pesar de que era un momento malo, ¿verdad? En ese mismo momento, pues hubieron problemas en la carne de res, ¿verdad? La gente no estaba consumiendo mucha carne de res, y de cerdo tampoco. Entonces, la gente no sabía qué hacer con el cerdo, casi quedaban regalados los lechones. En fin, no fue un buen momento para ellos. Y para el combustible a nivel mundial tampoco. La verdad, el precio del crudo a nivel mundial se vino abajo, y teníamos galones de gasolina de 18 quetzales, 20 quetzales, ¿verdad? Fue un tiempo muy atípico. Faltó que llegara el 2020, digamos que en el tercer tercio, en el cuarto tercio, no, perdón, en el tercer cuarto
del 2020, pues hubo un desabastecimiento en China. Ellos ya regresaron del PPA y comenzaron a comprar grano en cantidades industriales, hasta 300 veces más de lo que habían estado consumiendo. Entonces, la oferta no fue suficiente, la demanda era muy grande y muy atractiva por parte de China, y nos dimos cuenta que a partir de diciembre del 2020 se comenzó a incrementar en cantidades industriales la situación de los granos, que es lo que nos incumbe a nosotros, ¿verdad? Para ajuste de cuentas, ustedes se recordarán que en marzo del 2021 sonó mucho que un barco transatlántico que llevaba contenedores se quedó atravesado un canal que es importante a nivel mundial para el transporte de ingredientes que vienen de Asia para acá o para Europa. Eso pues causó un problema grandísimo, o fue el detonante para que hubiera una crisis de contenedores y de transporte a nivel mundial. De tal manera que en mayo o junio del 2021 pues vimos incrementos en los precios de fletes de 5 a 10 veces más de lo que costaban. Fletes que costaban $2,000, $3,000 llegaron a costar $20,000, $25,000. Había escasez de producto, no había abastecimiento como tal. En fin, para ese entonces todavía el COVID estaba muy fuerte, habían puertos cerrados, en fin, ahí comenzó el caos un poquito más grande. Y tiempo después, aunado a eso, a los problemas de transporte, desabastecimiento y contenedores, comenzaron a subir en el tercer cuarto del 2021, comenzaron a subir los precios del combustible, se incrementó a finales hasta 3 veces más de su costo, esto por varios factores, cambio de presidente en Estados Unidos, sabemos que el petróleo está muy movido por el petrodólar, como es conocido, algunas plantas en Alaska se cerraron, en fin, eso pues fue parte del problema, ¿verdad? Y bueno, y recientemente creo que no estamos anuentes a que entre Rusia y Ucrania hay un fuerte conflicto. Para el mal de nuestras penas, bastante del petróleo que usamos a nivel mundial viene de Rusia, ahorita lo han estado restringiendo, y una buena parte de los granos que se usan, principalmente maíz y trigo, viene de Ucrania y también se ha estado restringiendo. Y pues eso, principalmente aunado a inflación a nivel mundial y a otros problemas climáticos que han habido, nos tiene hoy en este escenario que para muchos pues es muy poco alentador y que puede ser un poco peligroso, ¿verdad? Que no todos puedan aguantar ese efecto rebote, que lo que pudimos haber ganado en el sector pecuario en los tiempos de 2019 y 2020 a pesar de la pandemia, pues ahora lo estemos pagando con creces, ¿verdad? Habiendo dicho toda esta corta historia, porque esto podría ser mucho más extenso, nos vamos a pensar entonces qué objetivos podríamos tener nosotros para hacer nuestra producción de alimentos en granja, ¿verdad? En primer lugar, si nosotros somos productores, pues queremos cumplir con los requerimientos fisiológicos y nutricionales que los animales requieren, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar lo que ellos necesitan para producir lo que nosotros comercializamos. Que nosotros, al hacer el alimento, pues sea un precio competitivo en comparación de todos nuestros competidores, que al final de cuentas obtengamos una ganancia pensando en carne, leche, huevos, pelo, y dependiendo de qué tengamos enfocada nuestra producción, y que veamos en quetzales libras, quetzales litros, quetzales unidades de vuelta, ¿verdad? Lo que estamos invirtiendo. Cumplir con la demanda del mercado, la demanda nacional es bastante fuerte. Solo es increíble que en la parte, siendo nosotros el país de los hombres de maíz, el 83% del maíz que consumimos en Guatemala es importado. Entonces, pues no somos capaces de subsistir con nuestros propios granos. Tenemos que cumplir con esa demanda importando y pues transformando acá en Guatemala. Cumplir con las regulaciones siempre es importante, ¿verdad? Estar apegado al lado de la ley y principalmente controlar, reducir o eliminar peligros posibles asociados al alimento. Si nosotros sabemos qué le estamos echando al alimento, pues ya sabemos más o menos qué resultados podemos esperar, ¿verdad?
Nos vamos a basar en 4 ejes en esta charla. Básicamente vamos a dar algunos tips para instalaciones. Vamos a reconocer algunas materias primas que son las más utilizadas en el mundo y en Guatemala no es excepción. Vamos a hablar un poco de la tema de molienda y de mezclado. Instalaciones, pues generalmente vamos a tener una planeación. Las fábricas de alimentos comerciales tenemos que pensar si queremos hacer fábricas de alimentos comerciales, fábricas de alimentos integradas o bien para suplir nada más nuestra granja. Si pensamos en fábricas de alimentos comerciales, pues vender alimento para tener ganancias es el fin primordial y tener un buen servicio al cliente para que los clientes pues estén buscándonos. Si son fábricas de alimentos integradas, que es como funcionan muchos acá en Guatemala, pues es que nosotros ofrecemos al cliente para tener un rendimiento óptimo en la granja de ellos y en las de nosotros. Y dentro de más volumen nosotros manejemos, pues más bajo va a ser el costo que vamos a tener para las operaciones, ¿verdad? Y ahora bien, si nosotros pensamos solo para nuestra granja o finca, pues puede caber la posibilidad de utilizar recursos propios que tengamos en finca, que podamos sembrar o algunos materiales alternativos y eso pues nos va a minimizar los costos de alimento, aunque no siempre lo más barato o lo alternativo es lo más rentable porque pues se ven condicionados los rendimientos que vayan a tener los animales. En los diseños, pues siempre tenemos que estimar el futuro, tenemos que ver qué área de mercado potencial tenemos según dónde estamos ubicados, el potencial de fuerza de ventas que podemos tener para poder comercializar nuestros productos, qué necesidades tienen los productores en nuestra área, siempre analizar la competencia para ver qué plus nosotros podemos agregar y pues sí, nos deberíamos de preguntar si será rentable en 5, 10 o 15 años. Y yo creo que a como está creciendo la población mundial y que todos necesitamos proteína de origen animal, pues muy probablemente sí va a ser rentable, ¿verdad? Pues de ahí ya tenemos que ver también la parte de nuestros presupuestos, dependiendo desde dónde vamos a partir o si vamos a partir desde cero. La selección de los lugares, ¿verdad? Que sea accesible y que tenga potencial en alternativas de nuestra producción. Y la selección de nuestro personal es muy importante, personal que sea comprometido, que esté capacitado y que esté consciente del impacto que puede tener una mala acción que ellos tengan, ¿verdad? Que lo vamos a ver repercutido en la producción de los animales. Las regulaciones, pues aquí les enumeré algunas. Generalmente son trámites del Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Trabajo. También se pasan de 3 empleados, pues en el ICS. Y la emisión de licencia en el MAGA, ¿verdad? Esto es en términos generales. Si nosotros pensamos en una planta, pues esta no les puedo decir que es el mejor modelo, pero es para que conozcamos algunas de los equipos que nosotros deberíamos de tener. Generalmente esta pues es una planta muy pequeña, pero es productiva en la parte de Colombia, la cual tiene una fosa de alimentación alimentado por mini calquilones a una tolva de descarga que va a parar al molino de martillos para poder moler el maíz principalmente, que es el que utilizamos en grandes cantidades, y después de haberse molido, pues va a otra tolva de descarga y va a caer a este punto, pues estaba todavía para caer a sacos, ¿verdad? Y almacenar maíz ya molido. Pero pues iba a haber más adelante un transportador que le iba a dar una fosa y que de la fosa iba a cargar al alimentador de la tolva de la mezcladora. Y pues esta es la mezcladora, ahí está con su motor, ¿verdad? Es algo, la mezcladora es algo similar a las que podemos encontrar en el mercado de Guatemala, ¿verdad? En términos generales, con esto funciona. No es el mejor diseño, pero funcional, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos un poco sobre la materia prima que nosotros deberíamos de considerar, de primero tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué es lo que un rumiante consume? Esto ya lo hemos tratado en otras charlas también. Generalmente la base de la alimentación de los rumiantes es el forraje, ¿verdad? Siempre va a tener que tener una proporción de forraje en una buena cantidad para tener la fermentación ruminal. La parte de granos y harinas que nos ayudan a aportar el nutriente de energía. También la parte de oleaginosas y fuentes proteicas. A esto me refiero a la urea o nitrógeno no proteico de otra fuente que nos va a dar la parte proteica que se necesita en el animal.
Y por último, y no menos importante, que no necesariamente esto es en una pirámide, sino que más bien es la integralidad de todos los factores, también pensar en minerales y vitaminas, que son las que nos ayudan a las rutas metabólicas y al desarrollo del animal, ¿verdad? Por otro lado, también aditivos no nutricionales que no necesariamente nos brindan un nutriente, pero sí nos ayudan a que sea más eficiente lo que nosotros agregamos en grandes cantidades. Si lo miramos por el lado de los monogástricos, pues sabemos que podemos alimentar 100% con granos, no necesariamente con forrajes, principalmente granos y harinas energéticas como principal, harinas proteicas y aminoácidos sintéticos para ver la parte de proteína, ¿verdad? Y de igual manera, minerales, vitaminas y aditivos no nutricionales, dependiendo de los fines a los que tengamos y qué especie zootécnica sea. En ese orden de ideas, pues podemos pensar en que la base de la alimentación para todos los animales con fines zootécnicos a nivel mundial es el maíz, aquí y en la China, ¿verdad? Em, ¿Por qué se usa el maíz? Pues por el alto valor energético que puede tener, puede ser muy palatable para los animales, para todos los animales, tiene altos valores de almidón y grasas, así como bajos niveles de fibra, ¿verdad? También para la parte de aves, pues contiene luteínas, zeaxantinas como pigmentantes que nos ayudan a pigmentar piel en el pollo y yema en el huevo, ¿verdad? Tiene una escasa variabilidad de su composición química, por lo tanto es deseable, siempre vamos a tener casi la misma calidad y tiene bajo contenido de factores antinutricionales. Por esto mismo, pues es bien digestible en la parte de rumiantes y monogástricos, ¿ya? Esa pues es la base, ¿verdad? Por otro lado, tenemos como un proteico la harina de soya. La harina de soya pues es el subproducto del proceso de extracción de la grasa de soya del frijol, ya sea por disolvente o presión. Es la fuente principal de proteína en alimentos balanceados a nivel mundial y principalmente de la lisina, que es uno de los aminoácidos que se utiliza para poder calcular los valores nutricionales. Dependiendo de su origen y su procesamiento, pues puede tener entre 44 a 48% de proteína cruda, ¿verdad? Eh, los factores antinutricionales se tratan de eliminar a la hora de procesarla por calor y también pueden tener una buena digestibilidad en rumiantes y monogástricos. También tenemos otro ingrediente muy utilizado y que aquí tenemos en Guatemala en grandes cantidades, que es la harina de palmiste. También es un subproducto, residuo de la extracción de aceite de la semilla de palma africana. El detalle que tenemos con este ingrediente, pues que al ser un subproducto, su valor nutritivo puede ser muy variable, ¿verdad? Depende mucho del procesado. Se usa como fuente principal de fibra, la cual puede llegar hasta un 20%, y también un contenido de grasa variable dependiendo de cómo sea procesado, que puede tener hasta un 10%. La digestibilidad en rumiantes es más aceptable, ya que es por medio de fermentación, y hay que considerar las cantidades que se van a utilizar en monogástricos, ¿verdad? Porque hasta un punto puede ser indigestible en grandes cantidades. También tenemos como otro ingrediente de los que más se utilizan el afrecho de trigo. Es un subproducto también de la molienda del trigo que se usa para la harina de pan. Dependiendo de su procesado, puede tener hasta un 10% de fibra. El contenido de proteína es variable entre un 14 y 16%, y las digestibilidades generales pues son mejores que las del coquito en bovinos y en monogástricos, ¿verdad? El problema de esto es que a veces el precio puede ser alto en este punto, que es época seca y que puede haber una cierta escasez, es bastante alto, ¿verdad? Pero es uno de los elementos de fibra que podemos tener en los alimentos balanceados. Por otro lado, también tenemos el aceite de palma, es la fracción estearina que se utiliza en alimentación animal. Son grasas saturadas provenientes del fruto de la palma africana, ¿verdad? Se utiliza en monogástricos y en rumiantes, pues dependiendo del requerimiento que tenga la dieta, también se puede pensar, ¿verdad? Solo que en una baja inclusión. Pues los rumiantes no tienen capacidades para procesar altos
altas cantidades de grasa. También podemos tener como otro ingrediente importante y de fácil acceso en Guatemala la melaza de caña. Más que todo, su uso es limitado por situaciones de mecanización. Al agregar mucho a una mezcladora, pues podemos tener problemas para limpiar, el equipo se puede picar a un mediano plazo y por lo tanto, pues no se puede agregar en grandes cantidades. Se puede usar como palatante y como aglutinante principalmente. Tiene una cierta fuente de energía y una importante fuente de potasio, ¿verdad? Y como habíamos dicho, pues evitamos la polvosidad que pueda tener a la hora de moler los ingredientes. Una alternativa que se ofrece en nuestra empresa Agroimportaciones, pues es el Melavín, que es exclusivo para rumiantes y es una mezcla de melaza con vinaza de caña, ¿verdad? Se utiliza en cantidades no mayores al 4% en alimentos balanceados terminados para evitar que haya intoxicaciones por el nitrógeno que contiene, ¿verdad? Pero pues tiene una muy buena aceptación por el ganado y su costo es bastante competitivo en comparación a la melaza. Y pues por último, en alimentos balanceados, que son alimentos formulados por profesionales, se habla de la parte del núcleo, que es el complemento. Toda la energía, toda la proteína, las vitaminas y los minerales que no logran suplir los granos, pues lo complementamos con las vitaminas sintéticas, minerales sintéticos, aminoácidos y aditivos, ¿verdad? Esta parte pues es bien importante para que tengamos productos de alto nivel y que podamos llegar a los requerimientos que los animales necesitan. Generalmente en dietas de monogástricos son exclusivos. Si tenemos un núcleo es único para la dieta con la cual se formuló al inicio, ¿verdad? Y en la parte de rumiantes pues podemos tener algunas premezclas o núcleos que tienen un cierto grado de versatilidad para poderlas ajustar a otros nutrientes. Aunado a esto que nosotros, pues ya conociendo las materias primas, tenemos que tener bastante cuidado con los inventarios. Aquí hay algunos tips que pueden tomar en cuenta. Acondicionar los espacios, definir los sistemas de almacenamiento que vamos a tener, las codificaciones de los productos, algunas herramientas de control de existencias. Los registros son bien importantes de cómo estamos moviendo nuestro inventario. También se recomienda realizar periódicamente inventarios físicos del producto. A veces lo manejamos todo en lo que debería de haber y no estamos tomando en cuenta las mermas. Pueden haber mermas de transporte, mermas de producción, mermas de ensacado, en fin, eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces no hay que como hacerlo físico. Y con esto pues podemos llevar una trazabilidad de lo que estamos haciendo en nuestra plantita. En cuanto a la disponibilidad, pues ya lo veníamos platicando, la parte de transporte, de cantidad de ingredientes que hay en el mundo está un poquito en una línea delgada, entonces tenemos que tener una buena revisión de inventarios periódicos principalmente, establecer los volúmenes que vamos a producir y a fabricar, ver qué precio de adquisición vamos a tener. Creo que no me dejarán mentir, en el último mes hemos tenido hasta 3, 4 incrementos de materias primas, pero es por lo mismo que el mercado cada vez está más difícil, ¿verdad? Y esto está a todo nivel, no es solo en Guatemala, es a nivel mundial. Los periodos de disponibilidad de materias primas, pues es siempre hablarlo con nuestro proveedor, ¿verdad? Y solicitud con margen temporal anticipado para que nuestro proveedor no nos quede mal. Esto es en cuanto pues a las materias primas que debemos de considerar. Si pasamos a la parte de molienda, vamos a ver cuál será la importancia. A la molienda nos referimos con el proceso físico-mecánico utilizado para aumentar la superficie de exposición de los ingredientes en el organismo de los animales, en el tracto digestivo, y así mejorar la absorción y aprovechamiento de los alimentos, ¿verdad? Es por eso que vamos a ver qué impacto puede tener en los animales. ¿Cómo nosotros vamos a lograr pues moler estos alimentos? Generalmente lo más utilizado y lo más barato es el molino de martillos. Eh, Básicamente funciona por medio del impacto de un objeto de movimiento lento, que es el grano que entra por una boquilla, con un martillo de movimiento rápido, que es en una cámara que ya la vamos a ver,
y lo que vamos a lograr pues es una reducción del tamaño de la partícula. Como les decía, son los más utilizados en la industria, es un costo bajo de compra relativamente, la operación es simple, no quiere mucha tecnología y el costo de mantenimiento siempre va a ser más bajo. Generalmente lo que vamos a tener que estar cambiando y ajustando son los martillos. Si hubiéramos pues un molino de martillos por dentro, se vería de tal manera que pues, aquí tiene una boquilla donde entra el grano. Aquí hay un eje central en la cual en las puntas tiene martillos. Estos van golpeando el grano. Y en la parte de abajo tenemos una zaranda de varios tamaños. Hay algunas, ya las vamos a ver. De las cuales pues va a dejar pasar el grano ya partido, dependiendo de cuáles serán nuestras necesidades. Eh, Siempre es importante que nosotros podamos calibrar nuestro molino de martillos desde que lo compramos y durante el tiempo que lo vayamos a utilizar. Lo que esto incluye son tomar en cuenta las velocidades de punta, que ahorita vamos a aprender cómo hacerlos. El tamaño del orificio de la criba lo tenemos que tener claro dependiendo de qué es lo que queremos lograr. También el patrón de posición del martillo es muy importante. Dónde está el pin, dónde está, si tenemos martillos de doble uso o solo de uno. Y que pues tenemos que tener en cuenta y claro que no funciona igual para todos los equipos las calibraciones. Entonces, tenemos que conocer bien qué equipo es el que estamos comprando. Algunas otras consideraciones que debemos de tomar en los molinos de martillos, pues es el tamaño de partícula está controlado por el tamaño de la criba. Esto es básico, pero no hay más que mencionarlo. La criba pequeña pues nos va a dar tamaño de partícula pequeña y la criba grande pues nos va a dar tamaño de partícula grande. Si hablamos en cuanto a velocidad de la punta de martillo, a más alta velocidad el golpe va a ser más fuerte y por lo tanto vamos a tener un mayor porcentaje de partículas pequeñas. Em, Eso sí les puedo decir, dentro de más pequeño tamaño de partícula nosotros querramos obtener, la cantidad de energía que vamos a utilizar pues va a ser mayor, ¿verdad? Los costos de energía se van a incrementar. Ahora, ¿cómo podemos medir nosotros la velocidad de punta de martillo? Generalmente la velocidad de punta de martillo en los equipos estándares que tenemos está entre 18.000 a 25.000 pies por minuto, ¿verdad? Generalmente también las revoluciones por minuto de los motores que se le ponen a los molinos de martillos está entre 1.800 a 3.600 revoluciones por minuto. En algunos casos pueden haber molinos de 1.200 revoluciones también, que son mucho más lentos. Ahora, si lo queremos calcular, dependiendo de los datos que nosotros tengamos de nuestro equipo, pues aquí está la fórmula, es 2pi por radio por revoluciones por minuto del motor. Entonces, pi sabemos que es 3.14, el radio del rotor, que es desde el centro de, del pin del molino hasta la punta del martillo, andará alrededor del pie, dependiendo de qué equipo sea. Y en este caso pusimos las revoluciones por minuto de 3.600 de un motor. Bajo estas condiciones, la velocidad de punta de martillo de este equipo nos dio 22.959 pies por minuto. Agrádense, por favor, en algún punto ese dato que vamos a ver más adelante cómo se comporta ya a la hora de realizar el alimento. Eso sí, les debo decir, lo ideal es tener en nuestra planta un motor de que por lo menos tenga dos velocidades o que tenga varias frecuencias de velocidad para que sea más versátil y podamos ofrecer una mejor efectividad en el proceso y una mayor variabilidad de tamaños de partícula. Otra consideración que debemos de tener en operación de molinos de martillos, pues es la colocación de los martillos. Si queremos obtener partículas gruesas, la distancia debería de ser de media pulgada entre la punta del martillo y la criba. Y si queremos obtener partículas más finas, pues debe ser entre un cuarto de pulgada entre la criba y la punta del martillo. Por eso mismo tenemos que buscar equipos que nos que nos permitan poder graduar esto, ¿verdad? Y poder tener buenos resultados.
Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado lo que nos había dado bajo las condiciones de la práctica de velocidad de punta de martillo? Era 22.959. Si nosotros pensáramos en, dependiendo de qué criba vayamos a tener, pues si tenemos una criba de 2.4 milímetros de abertura, nos va a dar un aproximado de 600 micrones, ¿verdad? Los micrones son unidades muy pequeñas de medida en la cual se pueden calcular el tamaño de la partícula. Si nosotros tuviéramos una criba de 3.2 milímetros con esa velocidad de martillo, muy probablemente vamos a obtener alrededor de 700 micrones. Y si nosotros tenemos una criba un poquito más grande de 4 milímetros, pues vamos a obtener poco más de 800 micrones promedio de tamaño de partícula. Aquí vemos unas gráficas de otras velocidades de martillo, ¿verdad? Básicamente, para obtener partículas de mayor tamaño, necesitamos velocidades de punta de martillo más lentas, como esta, y cribas más grandes, ¿verdad? Que nos va a permitir tener mayor tamaño de partícula. Ahora, ¿por qué esto es importante? Hay mucha literatura en línea que nos puede decir la importancia para cada especie y qué problemas podemos tener si no cumplimos con los tamaños de partícula que nos requieren, ¿verdad? Para que sean más eficientes. Por ejemplo, si nosotros pensamos en mascotas y peces, generalmente este tipo de alimento va peletizado o extruido, ¿verdad? Y tiene un proceso de calentamiento que favorece a la gelatinización de los almidones. Esto hace que el peletizado y el extruido sea posible. Por lo tanto, vamos a requerir un tamaño de partícula entre 200 a 300 micrones. Por otro lado, tenemos a los cerdos y a los pollos, que lo que se requiere en cierta recomendación son tamaños de partícula entre 600 y 800 micrones para cerdos y entre 700 a 900 micrones para pollos, ¿ya? En el tema de rumiantes, este autor pues nos recomienda entre 800 a 900, pero ya vamos a ver algo más específico para rumiantes que debemos de considerar y tomar en cuenta. Si pensáramos en caballos, que pues ellos sabemos que son muy delicados del sistema digestivo, a pesar de que va a ir peletizado, pues se recomienda que los tamaños de partículas estén entre 800 y 900 micrones, ¿verdad? Y si vemos lo que nos recomienda para ponedoras, son arriba de 900 micrones, son tamaños de partículas más grandes, ya que ellas son granívoras y el estímulo de crecimiento de la molleja, lo vamos a ver en unas fotos, en un par de diapositivas, es mucho más importante, ¿verdad? Eso nos va a dar mejores resultados si nosotros logramos dar ese tamaño de partícula a este tipo de animales. Esta foto es cortesía del laboratorio DNA para separación de tamaños de partícula y podemos observar cómo se vería físicamente un maíz pensado en mascotas y peces, ya sería más o menos este tamaño de partícula. En cerdos y pollos sería más o menos como este. Y en aves de postura, pues vamos a ver qué es lo más grueso, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de tener en cuenta a la hora de moler maíz, principalmente para alimento balanceado. Vamos a decir que a mejor calibración que tengamos en el molino, pues la desviación estándar, o sea, la dispersión del tamaño de partícula va a ser menor y por lo tanto va a ser más deseable. Entonces, deberemos de tener nuestro molino bien calibrado. Ahora, como les decía, si vemos específicamente el tema de rumiantes, esto va muy ligado a la parte de qué cantidad de fibra vamos a tener en el rumen y dependiendo de qué fin zootécnico tenga. Si nosotros tenemos alimento para ganado de engorde, finalizador en feedlot, los cuales casi son dietas en 90% de grano, son lo máximo que se puede obtener, pues vamos a tener un tamaño de partícula mayor, ¿verdad? Podemos hablar de 900 a 1000 micrones. Es un maíz quebrado, puede ser un poquito más grande todavía. Esto para evitar la tasa de fermentabilidad tan grande y que podamos tener una acidosis rápidamente. Si por el otro lado nosotros lo que tenemos son vacas lecheras de alta producción,
y tenemos entre un 30-40% de fibra en vacas que son frescas, pues debemos de pensar entre 700 a 900 micrones, ¿verdad? Es una molienda media. Ahora, moliendas muy finas no son recomendables porque podemos tener problemas de acidosis, como lo hemos comentado. Muy harina, pues no es recomendable en rumiantes. ¿Qué pasa si nosotros no damos el tamaño de partícula que debería de ser? Bueno, no es el único efecto, pero son esta es parte de los efectos principales que pueden tener en cada una de las especies. Si nosotros damos el tamaño incorrecto de partícula en cerdos, por ejemplo, diéramos menos de 400 micrones, pues el tamaño de partícula nos puede dar incidencia de úlceras gigantescas, úlceras en el estómago y en el esófago, en esa parte de ahí, ¿verdad? Por la acidez que podemos llegar a tener y el cerdo no lo va a poder procesar. Esa es parte de los problemas que podemos tener en cerdos, así como alimentos muy polvosos en cerdos, si no se tiene un buen aglutinante, pues puede tener problemas respiratorios también. Si veamos en el punto de las aves y damos un tamaño de partícula muy pequeño, pues el desarrollo de la molleja va a ser pobre y no vamos a poder aprovechar bien el alimento. La tasa de pasaje va a ser mayor porque no va a tener dónde almacenar y vamos a tener pues malos resultados, conversiones alimenticias malas. Por el contrario, si damos un tamaño de partícula mayor que pueda estimular el crecimiento de la molleja y va a detener un poco más el alimento, va a tener más superficie de contacto en el tracto gastrointestinal, pues vamos a tener mollejas más grandes y por lo tanto conversiones alimenticias más atractivas. Y por otro lado, como habíamos comentado, si nosotros en bovinos diéramos tamaño de partícula menor, esta va a ser una fermentación muy rápida, va a dañar las paredes ruminales y nos va a llevar a la acidosis. Así luce un rumen o una panza con acidosis, ¿verdad? Generalmente cuando son crónicas y por tiempo indefinido, esto lleva a la muerte. Pues a diferencia que si nosotros damos un buen tamaño de partícula con la fibra necesaria, vamos a tener un rumen sano. Es por eso que el tamaño de partícula es muy, muy, muy importante. Es de las consideraciones que debemos de tener para que nosotros podamos ofrecer un buen tamaño de partícula en el pienso o en el alimento, es tener buenos martillos. Generalmente aquí se recomienda endurecer las puntas de los martillos, que son las que van a tener el golpe con los granos. Aquí hay varios tipos que podemos tomar en cuenta. Inclusive podemos tener de doble orificio, que los tenemos que estar cambiando periódicamente para que no se desbalaceen y que el peso del martillo pueda causar fallas estructurales en los rodamientos, ¿verdad? Entonces es parte del mantenimiento que tenemos que hacer, cambiar de lado los martillos o cambiar los martillos de un solo orificio constantemente y principalmente que estén endurecidos. Y por el lado de las cribas, pues se recomienda que las cribas estén en un ángulo, los orificios de 60 grados desde el centro, ¿verdad? Esto nos va a ayudar al paso del material, pensando que la punta del martillo va a correr hacia ese lado. Entonces vamos a tener una mayor eficiencia y un menor gasto de energía, pues vamos a evitar la fricción del material entre el martillo y la criba, ¿verdad? Y que pueda dañar el equipo. Ya vamos a ver algunos de los problemas que puedan haber. Si por el contrario nosotros ponemos los orificios alineados, pues va a haber mayor fricción y vamos a tener un menor tiempo de vida de los equipos. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos lo que estábamos hablando anteriormente? Pues la fricción va a hacer que los tamaños de las cribas pues se puedan quebrar y es donde vamos a ver que en algunas moliendas van a pasar granos enteros, ¿verdad? Eso pues no es deseable, ¿verdad? Es un equipo dañado. Si miramos martillos ya gastados, ¿verdad? En las esquinas, ya no va a tener la misma capacidad de quebrar los granos. Entonces, pues es la diferencia entre una nueva y una gastada y las endurecidas, ¿verdad? Que tienen una porción más en las puntas. ¿Cómo se ve un martillo regular versus un endurecido? Pues si un endurecido, de tener tanta fricción con los granos, con el uso, se va a poner romo y no vamos a lograr que este pueda quebrar el grano, ¿verdad?
a diferencia de un endurecido que puede hacer que haya una punta que tenga desgaste, pero no necesariamente donde va a tener contacto con los granos. Vamos a pasar a la parte de mezclado ahora, ya parando con lo que es la molienda. En la parte de mezclado, pues tenemos que tener tres objetivos claros. Uno es pesar con precisión cada ingrediente de los que vamos a agregar, que ya tengamos listos para nuestro alimento balanceado. Minimizar el tiempo de preparación batch-tanda para que seamos eficientes y tengamos el menor gasto de energía, ¿verdad? Y procurar la mejor distribución de ingredientes a la mezcla. Nos tenemos que asegurar que cada gramo o cada 10 gramos o cada, dependiendo del bocado del animal objetivo, pues tenga todos los nutrientes que nosotros le queremos ofrecer para llenar sus requerimientos. Generalmente en la industria se utilizan tres tipos de mezcladoras. La de cintas, que es como la que pueden observar acá, es generalmente para mezclas de ingredientes secos y fluidos. La de paletas, que es para mezcla de ingredientes con unas cantidades más importantes de líquidos. En términos generales podemos decir que la de cinta se usa mucho para monogástricos y la de paletas es más utilizada en rumiantes. Y por otro lado, una no tan buena alternativa, pero si tenemos acceso únicamente a esta, está la de tambor, que pues es una mezcla suave, necesita más tiempo de mezclado y que puede tener más partes, incluir más partes fibrosas para que pues se puedan mezclar. Si nosotros las vemos en vivo, estos son de acá de Guatemala, aquí está una elevada, ¿verdad? Aquí arriba está una mezcladora de cintas y esta aquí es donde se sirve ya el alimento terminado. Esta se carga manualmente por medio de esta escalera y ahí se puede obtener la carga. Esta también tiene una tolva de descarga lateral, es muy similar, ¿verdad? Son de los equipos que hay en granja y que se utilizan bien. Este es otro tipo, nueva, ¿verdad? Ahí están su motor, sus poleas y es muy similar al anterior que vimos. Y aquí, pues, este modelo ya está en granja para ser utilizado. Es para que se den una idea. No puedo dejar pasar. Yo sé que técnicamente esto no es la forma en que se debe hacer, aunque hay gente de rumiantes que sí lo puede hacer, porque la capacidad de ingesta de estos animales produce que aunque el mezclado no sea óptimo, pues por lo menos vamos a obtener una mezcla de granos relativamente buena, ¿verdad? El hacerlo a pala. No es lo más recomendable, pero pues en rumiantes podría ser una alternativa. En pollos yo les diría no lo hagan porque la capacidad de ingesta de los pollos de los primeros días son gramos y no podemos garantizar que todos los nutrientes van a llegar con este tipo de mezcla. Ahora bien, si hablamos de un ciclo de bacheo manual, teniendo la carga por medio de, no automatizada, sino que por medio de operativos, pues tenemos que pensar que debemos tener un pesado total de todos los batch que vamos a realizar, ¿verdad? Ya teniendo pesado todos los batch y en agrupaciones listas cerca de la mezcladora, vamos a tener un tiempo desde que encendemos la mezcladora, de nosotros el tiempo que recomendamos de agregar los macros, que son los macroingredientes, si nos referimos a maíz, soya, palmiste, afrecho o demás. Eh, y los microingredientes que pueden ser perdón, aditivos, aminoácidos, macrominerales, minerales traza o un núcleo. Esto debería ser menor en la adición a la mezcladora de 1 minuto con 30 segundos, ¿verdad? Eso es lo máximo que nos podríamos tardar. Habiendo agregado esto, pues debemos dar un mezclado en seco que debe estar entre 30 segundos a 1 minuto, dependiendo de a qué capacidad estamos usando nuestra mezcladora. Seguidamente de eso, pues vamos a hacer descarga de líquidos, que debería ser menor a 30 segundos. En los líquidos podemos hablar pues del aceite de palma, el aceite de soya, la melaza, el melavín, dependiendo de qué es lo que vamos a estar haciendo. Y después debemos dar una mezcla total de entre 4 y 6 minutos de todos los ingredientes agregados. Y posterior a esto, pues debemos de tener el tiempo de descarga menor a 4 minutos, lo más rápido que nos sea posible, ¿verdad?
El ciclo total de bacheo manual no nos debería de tardar más de 10 minutos, debería ser menor a 10 minutos. Y de ahí, pues ya habiendo terminado la descarga completa, podemos seguir con un nuevo ciclo, haciendo las mismas descargas en el mismo orden. Generalmente, las revoluciones por minuto de una mezcladora de cintas o de paletas está entre los 25 a 35 revoluciones, ¿verdad? Por minuto. Eso nos permite, pues, que dentro de más lenta o menos revoluciones tenga, pues vamos a tener que dar un poquito más de tiempo de mezclado. ¿Cómo lo podemos medir? Pues hay una medida estadística que se llama coeficiente de variación, que esto se mide por medio de unas micropartículas que se agregan a la hora de hacer el bacheo, después se recuperan, se cuentan y en base a esto nos podemos dar una idea de qué tan bueno fue el mezclado, ¿verdad? Según investigaciones de la Universidad de Kansas City, pues nos dice que en la mezcladora horizontal de cintas, después de 3 minutos podemos nosotros obtener un buen coeficiente de variación. Lo deseable es menor al 10%, ¿verdad? Si tenemos un coeficiente de variación menor al 10%, quiere decir que tenemos un buen mezclado. Si nos vamos a la mezcladora horizontal de paletas, pues nos dicen que el tiempo para poder alcanzar menos del 10% del coeficiente de variación debería ser después de los 4 minutos. Y si por otro lado tenemos una mezcladora de tambor, pues esta es menos eficiente y por lo tanto tenemos que pensar que debe ser después de 6 minutos que vamos a obtener un buen mezclado. ¿Ya? Algunas consideraciones que debemos de tener por parte del mezclado, pues como lo dijimos ya, poder mandar a hacer un análisis de microtrazadores y corroborar que tengamos un coeficiente de variación menor al 10%. Que el tiempo total desde el inicio de la adición del primer macro hasta poder descargar el último tanto de alimento balanceado no pase de los 10 minutos, ¿verdad? A mayor tamaño de partícula, pues vamos a necesitar mayor tiempo de mezclado. También otra consideración, a mayor volumen que utilicemos a tope en nuestra mezcladora, pues también va a ser mayor tiempo de mezclado. Los residuos que queden en la mezcladora a la hora de descargar deben ser menores al 1%. Si no, pues podríamos tener problemas de limpieza, ¿verdad? Que se estén mezclando y puede haber contaminación cruzada, así que estamos haciendo diferentes alimentos. Esto va muy acorde a los diseños de los equipos que nosotros tengamos en el mezclado, ¿verdad? También se recomienda que las mezcladoras trabajen a un máximo del 80% de su capacidad volumétrica, ¿verdad? Y a un mínimo del 50% para garantizar un buen mezclado. Tanto muchos ingredientes o mayor de la capacidad de la mezcladora no va a mezclar bien y muy poco tampoco, ¿verdad? No va a ser eficiente. Pues tenemos que pensar también que estos equipos necesitan calibraciones de tiempos, de ángulos, de dispositivos. Generalmente a veces hay plantas que pueden llegar a meses para poder calibrar bien sus equipos, dependiendo de cómo los hayan construido. Aquí hay algunos problemas que no son deseables. Si miramos aquí en esta mezcladora, pues está dejando más del 1% de lo que se agregó en la mezcla. Este es un problema para poder estar limpiándolo, ¿verdad? Porque esto generalmente no es desmontable o no es desmontable fácil, entonces esto no es deseable. La adición de los líquidos es muy importante, debe ser donde revienta la mezcla. Debemos asegurarnos que a este punto tenga una abertura para que nosotros podamos adicionar los líquidos donde la mezcla va a dar la vuelta, porque si nosotros la agregamos en el eje, pues vamos a ver que vamos a tener casi un elote loco ahí, ¿verdad? De entre maíz, melaza o aceite, lo que podamos agregar. Y eso no es deseable, no es higiénico. Contaminación. Aquí lo vemos desde otro punto de vista. La aplicación de grasas y melazas en el eje, ¿verdad? No deseable. También puede provocar que se hagan grumos, un mal mezclado, que se microencapsulen algunos ingredientes y pues esto no se lo va a comer el animal. Y las consideraciones finales del mezclado, pues tenemos que pensar que los ingredientes deben ser pesados en balanzas que se calibren regularmente. Debemos de tener una tara o una masa conocida
para estar calibrando las balanzas y saber que lo que nos está marcando en peso es lo que nosotros estamos considerando, ¿verdad? Siempre tomar en cuenta que la secuencia de descargas va a ser primero macros, seguido micros, después vamos a tener que dar un mezclado en seco, seguidamente se agregan los líquidos, se da un mezclado total y se hace una descarga lo más rápido que nos sea posible. Ahora bien, habiendo dado estas ideas de consideraciones que debemos de tener para poder ser pues fabricantes de nuestro propio alimento, yo me tomé la libertad de hacerles más o menos un presupuesto de iniciación que ustedes deberían de tener en equipos. Aquí no estamos contando la obra gris ni algunas otras cosas que ustedes podrían considerar en el camino, sino más bien los equipos que acabamos de platicar. Si nosotros queremos cotizar en el mercado, los molinos de martillos que tengan una capacidad de molienda de 20 a 25 quintales por hora, más o menos en este momento andan entre 25,000 y 30,000 quetzales. Si nosotros queremos considerar la compra de una mezcladora de cintas horizontal con capacidad máxima de 10 quintales de fabricación, estas andan entre los 35 y 40,000 quetzales. Y por lo tanto, si nosotros tenemos que ser eficientes en el pesado para saber bien qué estamos agregando en la fórmula que un profesional nos tuvo que haber brindado, pues las básculas andan entre los 5,000 y 15,000 quetzales. Esto depende mucho si son digitales o si son básculas de las antiguas, romanas, en fin, eso ya va a depender de la bolsa de cada uno. Si nosotros queremos poner una planta más eficiente, pues podemos pensar en elevadores, en transportadores, también en los inventarios iniciales para poder comenzar a producir e inventarios de seguridad que podríamos tener para no quedarnos nunca sin stock, ¿verdad? Sin materia prima, entre otras consideraciones que podríamos ver en el camino. Y pues para ir finalizando, las cosas que yo les digo, pues el camino al éxito siempre es de tomar riesgos, de ser proactivos, de ver la manera de cómo podemos mejorar nuestras operaciones y de siempre tener el ciclo de la mejora continua, ¿verdad? Que tenemos que siempre definir qué es lo que queremos hacer, medir si lo estamos haciendo bien, analizar los datos que obtengamos, ir mejorando lo que podamos, los cuellos de botella, los puntos de control críticos, seguir controlando lo que nosotros estamos haciendo y esto pues es un ciclo que nunca acaba, ¿verdad? Y que lo deberíamos de aplicar en nuestras operaciones. De mi parte, eso es todo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas con María José y estoy a la orden. Muchísimas gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta por el momento, pero si alguien más nos quiere poner más preguntas, las pueden empezar a colocar ahorita. La primera pregunta que tenemos nos las manda Sergio y nos pregunta por qué en Guatemala no contamos con maíz hojuelado o flake. Muy bien, este es el maíz rolado famoso. Les voy a decir, que yo sepa, en Guatemala no tenemos esa máquina. Realmente es una máquina la que lo hace, que hace el maíz rolado. Se sabe que se han obtenido muy buenos resultados en rumiantes usando maíz hojuelado o maíz rolado, pero actualmente, que yo sepa, en Guatemala no tenemos la maquinaria para poderlo realizar. Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta nos la hace Sergio Lorenzana y nos dice que conforme al uso de la capacidad volumétrica de la mezcladora, comentó que no se debe exceder al 80%. Esto quiere dar a entender que si una mezcladora de 10 quintales, la cantidad mayor a mezclar en ella serían 8. Si fuese así, me gustaría saber el por qué no se debe exceder. Bueno, no necesariamente, Sergio. Estamos hablando de capacidad volumétrica. Si nosotros miramos una dieta de pollos, que es una dieta concentrada, que generalmente no lleva fibrosos, que la base es el maíz pues no tiene una gran cantidad volumétrica. Volumétricamente es más pequeño. Pero si por el contrario, en esa misma mezcladora vamos a hacer una dieta de vacas en mantenimiento, por ejemplo, la capacidad volumétrica o el volumen de un afrecho, por ejemplo, es mucho mayor. Es tan fácil como verlo en cuánto pesa más, un quintal de maíz o un quintal
de afrecho. Y al final de cuentas es un quintal, pesan lo mismo, pero volumétricamente el afrecho es mucho mayor, ¿verdad? Es tan fácil como eso. Si es capacidad de 10 quintales, pues podemos hacer 10 quintales, pero si volumétricamente va a llevar una gran cantidad de afrecho, pues tenemos que ver si realmente no es demasiado para la mezcladora, ¿verdad? Y eso va a llevar más tiempo de mezclado. No sé si me di a entender. Muchísimas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el porcentaje de aceite de palma en bovinos? Muy bien, eso va a depender mucho de qué grados de nutrientes y qué tipo de bovino vamos a suplementar. Yo les diría, independientemente de qué tipo de bovino sea, la adición de aceite de palma no debería pasar de un 2 a un 3%, ¿verdad? Pero como les digo, es dependiendo de qué grado de energía queremos alcanzar y cuáles son los otros componentes que va a tener la dieta, si tenemos un buen forraje o qué otro tipo de harinas vamos a tener, ¿verdad? Eso es muy relativo en base a la fórmula que sea. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos contesta Sergio que sí se dio a entender. Tengo una pregunta, pero no estoy segura si esta pregunta pues es de esta charla, pero igual se la voy a hacer y si no, pues se la respondemos aparte a Pablo. ¿El uso de aceite de palma influye en el nivel de pigmentación del pollo de engorda? En términos generales, podemos decir que el vehículo que lleva el pigmento son las grasas, ¿verdad? Las grasas son las que transportan el pigmento tanto a la yema del huevo como a la piel del pollo. Entonces, no influye en cierto modo en la cantidad que pongamos, ¿verdad? Pero es solo uno más de los factores que pueden influir en base a la pigmentación. Muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta nos la hace Jorge y nos pregunta qué tan eficiente es el uso de melaza en polvo. Muy bien, es dependiendo de qué es lo que queremos lograr con la melaza. Como les dije en algún momento, pues la melaza, como nosotros la conocemos, viscosa, generalmente tiene 80 grados Brix y esto nos da una idea de la cantidad de energía que nos puede aportar todas las especies. De igual forma, tiene minerales, uno de los principales es potasio, ¿verdad? Em, Ahora, que sea melaza en polvo quiere decir que fue deshidratada. Yo principalmente la utilizaría o la utilizo como un aglutinante o como un palatante, porque pues a las vacas se les echa melaza al pasto, aunque sea de muy mala calidad y se los come. Em, los niveles de energía pues no son mayores, lo podemos obtener más con otro tipo de ingredientes. Entonces, yo personalmente no le veo mucho beneficio a la melaza en polvo. Sí nos va a dar cierto aporte pues, de potasio, algún cierto aporte de energía, pero si nosotros lo queremos usar como un aglutinante, pues no nos va a funcionar por ese lado, ¿ya? Entonces, es dependiendo para qué lo querramos usar. Muchas gracias, Ricardo. Aquí tenemos otra pregunta acerca de la melaza para terminar con esto. Preguntaba que si se le puede utilizar en la mezcla para pollos. Pues sí, sí se puede utilizar. Miren, las papilas gustativas de los pollos no son las más desarrolladas. Generalmente ellos no es que sientan los olores o los sabores, ¿verdad? En pollos iniciales que no necesitamos pigmentar, pues podemos agregar melaza, no habría ningún problema en cierta proporción. Van a ser dietas de menos cantidad de energía. Ahora bien, si nosotros en pollo finalizador queremos pigmentar, sí tenemos que tener una fuente de grasa concentrada como el aceite de palma, por ejemplo, que nos ayude a transportar ese pigmento. La melaza, desde ese punto de vista, no nos ayudaría. O bien, en todo caso, si vamos a hacer un pollo blanco, vamos a ofrecer un pollo blanco, no necesitamos pigmentar, pues también podría pensarse en agregar una parte de melaza. No habría ningún problema. Muchísimas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta nos la hace Selvin y nos dice, ¿cuánto se podría ahorrar por quintal elaborado de concentrado versus el concentrado pues terminado?
Upa, esa es la pregunta del millón en este punto. Yo no puedo dar un número exacto, ¿verdad? Habría que ver en base a dónde está él ubicado y, y quiénes son sus proveedores y los costos que le pueden ofrecer para que podamos decir se va a ahorrar tanto, ¿verdad? Yo les digo, en otro momento del mercado yo he visto ahorros de 10, 20 y hasta 30 quetzales por quintal, pero pues son con las condiciones correctas, con los proveedores correctos y siendo muy eficientes, ¿verdad? Pero sería la pregunta del millón. En este punto no le puedo decir es tanto, lo que habría que analizarlo un poco más a profundidad. Muchísimas gracias, Ricardo. Aquí la siguiente pregunta es, dice, ¿los núcleos de pollos engorde pueden variar según la raza del pollo? Más que los núcleos serían las dietas. Las dietas podrían variar. Sí, realmente las razas, no es que utilicemos una raza, sino que utilizamos líneas. Y en el mercado abiertamente podemos decir que está Rosicop. Los requerimientos nutricionales de las dos son un tanto diferentes. Las etapas que ellos proponen son un tanto diferentes. Pero comercialmente casi todos usan los mismos requerimientos, ¿verdad? Y en Guatemala estamos acostumbrados a usar un inicio hasta los 21 días y a partir del día 22 un finalizador hasta mercado. Entonces, no es el núcleo el que cambie, sino que lo que puede cambiar son los requerimientos que tengan las dos y cómo comercialmente nos lo puedan ofrecer, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ricardo. Las siguientes dos preguntas, una nos la hace Jafet y la segunda pues no tiene nombre, pero habla de si se puede utilizar la melaza en cerdos de engorde y qué tan eficiente es su utilización. Sí se puede utilizar, no hay ningún problema. Como les decía, es en términos de para qué se quiere utilizar. Habíamos hablado que para el cerdo puede haber un problema si el alimento es muy polvoso, pues puede tener problemas respiratorios. Entonces, por ese lado se puede usar la melaza para evitar la polvosidad y va a estar bien. Del aporte que nos pueda tener para cerdos de alto rendimiento, pues no es mucho. La verdad, no podemos esperar mucho de una melaza, sino que pues más que todo para los fines. Habría que ver las densidades de las dietas que se quieren manejar, tanto en el engorde como en cerdas reproductoras, pero en términos generales sí se puede utilizar. Estratégicamente es una buena opción. Muchísimas gracias, Ricardo. Y la última pregunta de la noche nos la hace Nelson y nos pregunta, ¿la cascarilla de arroz se puede utilizar en bovinos? Perdón, estaba hablando y no tenía el micrófono encendido. Sí se puede utilizar. De hecho, creo que es un secreto a voces de que las personas utilizan la pollinaza o la gallinaza mezclado con cascarilla de arroz. Generalmente la cascarilla de arroz pues no tiene ni mayor aporte nutricional, es una fibra, ¿verdad? En términos generales se podría usar como una fibra efectiva, pero sí, no hay ningún problema, sí se puede utilizar. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Por el momento, pues terminamos y los dejo con Ricardo para que se despida. Feliz noche. Gracias a todas las personas por su asistencia. Espero que se puedan llevar un poco de conocimiento técnico que puedan aplicar en sus operaciones. Como les comenté al principio, esta charla también está un poco más completa, tiene algunos otros factores y la pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Para más charlas de este tipo, nos pueden seguir en redes sociales o bien nos pueden buscar en nuestros puntos de venta y en las sucursales que están. Es para mí un gusto haber compartido con ustedes. Que pasen una buena noche y que hasta nos veamos en una próxima ocasión. Hasta luego.